Hola chicos, en esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante, la reproducción. Bueno, espero que el video sea de tu agrado. Comencemos. La reproducción es una característica fundamental que presentan los seres vivos. Ahora, ¿qué busca el ser vivo al reproducirse? ¿Cuál es su objetivo? Pues su finalidad es mantener la especie. Ahora veremos el primer tipo de reproducción, la asexual. Esta reproducción asexual es la más antigua y la más simple de todas, y se caracteriza por lo siguiente. Solo participa un individuo, que usualmente es la hembra, es decir, el macho no participa. Como solo participa un individuo, no existe la fusión de gametos, es decir, no existe la fecundación. Por lo tanto, usan la mitosis como medio de reproducción. Debido a que no existe la fecundación, no hay variabilidad. Por lo tanto, los hijos son igual a las madres, pero genotípicamente, ya que fenotípicamente podrían ser diferentes. Por ejemplo, si el hijo se va a vivir a un lugar que climáticamente es distinto, entonces cuando éste sea adulto presentará rasgos físicos diferentes a la madre. Es decir, serán diferentes fenotípicamente, pero genotípicamente, internamente, siempre serán iguales. Conserva las características exitosas. La madre va a transferir en la reproducción todas las características que le permitieron llevar con éxito su existencia. Por lo general, los individuos que se reproducen por este medio generan un alto número de descendientes y de forma rápida. Por ejemplo, en el caso de las bacterias. Si acá tenemos un esquema en el eje X tiempo, en el eje Y individuos, vemos que para un tiempo T, el número de bacterias es esta cantidad. Si el tiempo aumenta un poco más, el número de bacterias se dispara. Por lo tanto, hay un crecimiento denominado exponencial o también crecimiento en J, porque tiene forma de J la curva de crecimiento. Esto es característico de los individuos que se reproducen de este medio. Una dificultad es que son más vulnerables. Por ejemplo, si estamos reproduciendo un tipo de plantas en un invernadero asexualmente y logra ingresar la espora de un hongo al invernadero, este hongo va a infectar a una planta. Pero debido a que todas las plantas son iguales genéticamente, entonces todas van a ser afectadas, todas van a morir. Sin embargo, si hubiese existido una variación genética, entonces habría individuos más fuertes que podrían resistir al hongo. Pero como todos son iguales, todos son asexuales, entonces todos van a perecer, todos van a infectarse. Entonces eso es una desventaja. Ahora, sin embargo, Teresa Ausderix en su libro Biología en la Tierra nos menciona que lo asexual también tiene ventajas. Por ejemplo, que no requiere de un macho para poder reproducirse. No requiere que el macho esté sexualmente maduro. No requiere que el macho se pelee con otro macho para poder reproducirse, sino que la hembra decide cuándo hacerlo. En todo caso decimos que hay ventajas, hay desventajas y características especiales que acabamos de mencionar. Bueno, ahora vamos a ver los tipos que existen. El primer tipo es la fisión, también llamada fisión binaria o bipartición. Ocurre en organismos unicelulares, donde éste se divide en dos partes iguales. Por ejemplo, en las bacterias ocurre eso, en las euglena que son protistas, en los paramecios que también son protistas. En la bacteria la fisión ocurre de forma transversal, en el paramecio también, mientras que en Eulena ocurre de forma longitudinal. Pero antes que ocurra esta fisión, este núcleo debe dividirse, de tal manera que habrían dos núcleos. Una vez que el núcleo se dividió, ahora sí ocurre la bipartición, la fisión, de tal manera que se generan dos individuos que cuando lleguen a ser adultos serán igual a su progenitor. En el caso de las bacterias, ellos tienen una membrana interna que forma pliegues. A los pliegues se les llama mesosomas. Hay un mesosoma especial que se llama el mesosoma de tabique, y ese mesosoma de tabique va a servir durante la fisión
para generar pues dos individuos. Más adelante vamos a ver un video para que la vean mejor. Ahora, esporulación. Durante la esporulación ocurre lo siguiente. Una célula posee un núcleo y este núcleo se va a dividir varias veces. Entonces, esta célula se convierte ahora en una célula polinucleada. Ahora, cada núcleo se va a apoderar de un pequeño citoplasma. Finalmente, estos se van a liberar y a ellos se les va a llamar esporas. Si nos fijamos, las esporas son genéticamente igual a su progenitor. Ahora vamos a poner tres ejemplos que usan la formación de esporas. Por ejemplo, en el caso de los hongos. Los hongos contienen una estructura llamada esporangio, donde hay esporas. El esporangio se revienta y las esporas salen. Las esporas germinan y pues me generan nuevas hifas. También sucede en los helechos. En las hojas de los helechos, en el envés, se encuentran unos paquetitos que se llaman soros. En cada soro hay un cúmulo, hay una multitud de esporangios. Y en los esporangios hay esporas. Entonces, cuando los esporangios se revienten, las esporas van a salir. Y ahí comienza pues la fase de reproducción de los helechos. Recuerda que los helechos se reproducen mediante esporas en un ciclo llamado alternancia de generaciones. Finalmente, el plasmodium. El plasmodium es un protozoario que causa la famosa enfermedad de la malaria, o también llamada enfermedad tropical, que causa miles de muertes anualmente. Este protozoario en su ciclo de vida usa la esporulación como medio de reproducción. Bueno, ahora la bacteria, el video que les dije, se divide la bacteria y aquí está el mesosoma de tabique. ¿Se fijan? Y al final se obtienen dos individuos. Recuerda que las bacterias no usan la mitosis para la reproducción. Bueno, y aquí está el caso de las euglenas, ¿no? Es el mismo caso que les hice aquí. Yemación. En la yemación hay la formación de un abultamiento, que normalmente ocurre en la parte superior del adulto. El núcleo del adulto se divide y pasa a la yema. Finalmente la yema se desprende y ya tenemos dos individuos. Por ejemplo, en la levadura. Recuerda que la levadura es un hongo unicelular. Aquí está el adulto, tiene su núcleo. Este núcleo lo divide. Le sale un abultamiento. Este núcleo de aquí se dirige al abultamiento. Finalmente el abultamiento ya tiene su núcleo y esto se separa. Cuando se separe me genera luego un individuo adulto, de tal manera que ya tenemos ya dos individuos mediante yemación. Otro caso es las hidras. Tenemos el individuo adulto, le sale una yema, un abultamiento, el núcleo se divide, uno se queda y uno va. Finalmente este se libera y ya tenemos dos individuos. Entonces la yemación puede ocurrir en unicelulares como la levadura o también en pluricelulares como la hidra, que es un celenterio. Fragmentación. La fragmentación ocurre cuando el cuerpo del individuo se fragmenta y cada fragmento me va a formar un nuevo individuo. Esta es la parte más importante. La fragmentación siempre estará seguida de una regeneración. Si vemos que se cumple esto, entonces el individuo se está reproduciendo por fragmentación. Por ejemplo, las algas pardas. Las algas pardas, también llamadas las algas gigantes, pues se fragmentan debido a que las olas golpean contra las rocas o hay un movimiento brusco. Entonces, esta fragmentación de las algas pardas generarán nuevos individuos. Entonces, hay una fragmentación seguida de una regeneración. El caso más clásico es el de las planarias. Las planarias son pues un tipo de platelmintos, gusanos planos. Entonces se va a fragmentar, en este caso, en dos pedazos,
pero también puede ser en 3, en 4. Y cada pedazo fragmentado ahora se va a regenerar. Entonces, hay una fragmentación seguida de una regeneración. Sin embargo, en el caso de las estrellas de mar, vemos que al perder un brazo, ésta se regenera, pero no necesariamente el brazo que quedó se va a regenerar. Una estrella de mar normalmente pierde un brazo por depredadores o por accidentes. No es el objetivo de la estrella de mar el perder un brazo y reproducirse. Sin embargo, la estrella de mar, cuando pierde un brazo, ésta puede regenerarse. Pero el brazo que salió no necesariamente se reproduce. Por lo tanto, hay una fragmentación, pero no se sigue de una regeneración. En los libros que he consultado, pues mayormente clasifican a la estrella como un caso especial de regeneración, pero no de una reproducción por fragmentación. Bueno, ahora partenogénesis. La partenogénesis es la generación de individuos adultos a partir de óvulos no fecundados. Por ejemplo, vamos a ver el caso de las abejas. Esta hembra tiene 32 cromosomas, el macho 16, la mitad. La hembra por meiosis produce los gametos, óvulo y óvulo. El macho produce el espermatozoide. Ahora, este óvulo con este espermatozoide se van a fusionar y cuando se fusionen van a hacer fecundación y me van a dar un individuo que sería la hembra. Esta hembra pues sería la obrera, la que se va a encargar de cuidar a las larvas. El otro óvulo que no se une, que no se fusiona a un espermatozoide, me va a generar a un individuo adulto. ¿Eso es posible? Sí es posible, mediante la partenogénesis. Entonces, ¿qué es la partenogénesis? La partenogénesis es la formación de un individuo adulto a partir de un óvulo que no ha sido fecundado. Cabe mencionar que también la partenogénesis ocurre en anfibios y en reptiles, ¿no? Y pues todos los descendientes de estos son hembras, ¿no? Mediante mecanismos especiales. Ahora, apomixis. En apomixis ocurre lo mismo que en la partenogénesis, solo que eso es más que nada para vegetales. Entonces, el embrión se origina a partir de células óvulos, nuevamente como aquí, como un óvulo, sin la fusión de gametos. Entonces, la hija que resulta es idéntico a la madre. Por ejemplo, es un caso bien particular del mango y el caso típico por excelencia es el diente de león. Una característica especial de las plantas apomícticas es que las semillas tienden a esparcirse rápidamente y abarcar grandes lugares. Por ejemplo, en el caso del diente de león, un simple viento hace que las semillas viajen largas distancias, de tal manera que cuando esa semilla germine no compita con su progenitora. Siguiente, producción o propagación vegetativa. La producción vegetativa va a ser cuando la planta por sí sola se reproduzca asexualmente, mientras que la propagación vegetativa va a ser cuando el ser humano usa técnicas para producir artificialmente nuevas plantas a partir de otras plantas. Por ejemplo, entonces, la propagación vegetativa o producción vegetativa es la producción de nuevas plantas a partir de partes no reproductivas de otra planta. Como dijimos, ocurre de forma natural o de forma artificial. En primer lugar veremos a los estolones. Por ejemplo, aquí tenemos una planta de fresa. Esta es un tallo, esta es otro tallo. Esta también es otro tallo, pero es un tallo horizontal. Entonces, los estolones son tallos horizontales. Te pregunto, ¿ese tallo horizontal es subterráneo o es aéreo? Es aéreo. Entonces, los estolones son tallos horizontales aéreos. Entonces, el estolón viene a ser esto. Este tallo horizontal, cuando caiga por gravedad, generará nuevas raíces.
y de aquí saldrá nuevo tallo. De aquí sale un nuevo estolón, cae, raíces y nuevo tallo. Entonces, esta es la manera como se reproduce, por estolones. Otro ejemplo son el gras natural y también muchas gramíneas. Si te has dado cuenta, por ejemplo, cuando instalan el jardín, ponen el gras dejando espacio, porque se supone que ese espacio vacío va a ser cubierto después por los estolones. Ahora veamos los rizomas. Los rizomas también son tallos horizontales, pero te pregunto, ¿esos tallos son superficiales o son subterráneos? Son subterráneos. Entonces, ese tallo subterráneo presenta unos ojitos que son las yemas laterales. Esas yemas laterales nos indican que estamos frente a un tallo y de cada yema salen las hojas. Entonces el rizoma es un tallo horizontal subterráneo. Otros ejemplos son el quión, el plátano y también el bambú. Ahora veremos los tubérculos. Los tubérculos también son tallos, también son subterráneos, pero son unos tallos especiales, son tallos de almacenamiento. ¿Cómo nos damos cuenta que un tubérculo es un tallo? Porque si te fijas, por ejemplo, la papa, que es un tubérculo, tiene ojitos. Y dijimos que esos ojitos son yemas laterales. Entonces, un tallo se caracteriza porque tiene yema lateral. Como este tubérculo tiene yemas laterales, entonces el tubérculo es un tallo. Una manera de reproducirlos de la siguiente forma. Los agricultores fraccionan la papa, cortan la papa de tal manera que obtenemos pedazos con yemas. Y luego cada pedazo me va a dar una nueva planta. Ahora tenemos raíces. Hasta el momento todos han sido tallos. Estolón, rizoma, tubérculo han sido tallos. Ahora son raíces, como por ejemplo el camote. Pero son raíces también de almacenamiento, ya que tienen reservas, tienen almidón. Ahora vemos los bulbos, por ejemplo como el tulipán, como el ajo, como la cebolla. Entonces, ¿qué son los bulbos? Los bulbos también ahora son tallos, pero son tallos cortos, son subterráneos y están rodeados por hojas modificadas. Por ejemplo, aquí tenemos el tallo corto, y que está rodeado por hojas modificadas, son hojas carnosas que almacenan reserva. Entonces, los bulbos son, y también una forma de diferenciar los bulbos es que superficialmente están cubiertos por escamas que se descascaran en forma de papel, como la cebolla y el ajo. Ahora, también hay un órgano que se llama cormo. El cormo es muy parecido a los bulbos, pero aquí el que almacena ya no son las hojas como los bulbos. El que almacena la reserva son los propios tallos. Ahora veremos los esquejes. Los esquejes son una técnica artificial en la cual el hombre corta una rama y esta rama la siembra en otra maceta y de aquí obtiene otra planta. Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, ahora la yuca, ¿no? También dijimos que la yuca era una raíz. En muchos libros también llaman raíces tuberosas, ya que tienen la característica de almacenar reservas, ¿no? Otra raíz que habíamos visto es el camote. Esquejes. Dijimos que se corta un pedazo de rama y se implanta en la tierra y de aquí sale pues otro individuo. La propagación de la papa. Si nos fijamos aquí en este gráfico, tenemos la papa, hacemos un corte, ese corte con yema lo pasamos a otro suelo y de aquí sale nueva planta de papa. Hacemos el mismo procedimiento, sacamos la papa, hacemos un corte, llevamos la planta con yema a otra tierra y sale una nueva planta de papa. Entonces son métodos de propagación. Acodos. En los acodos se coge una rama y se le hace una cisura. Ojo,
no se le corta como el esqueje, sino que se le pela. De esta forma va a quedar. A esto se llama anillamiento, porque forma un anillo. Luego de esto se pone una solución, una bolsita así, como un codo, una solución llena de hormonas. Y esto va a hacer que cuando pasen los días, aquí se va a generar raíces. Finalmente, cuando ya esté con raíces, se corta esto con la tijera que está aquí y esto se planta y ya tenemos ya una planta lista. Es otra técnica. Ahora la propagación por estacas. Bueno, las estacas son también esquejes, pero son esquejes leñosos, lignificados. Por ejemplo, cogemos la rama de un árbol. Ahora aquí ponemos la solución. Se generan raíces. Esta la llevamos aquí a los plantines. Crecen más. Trasladamos aquí a un sustrato mayor. Y ya la planta va a estar establecida. Le saldrán nuevas ramas. Y ya tenemos un nuevo individuo que es idéntico al padre. Entonces, esa técnica es muy importante porque estamos ahorrando un montón de tiempo. Porque lo normal sería que la planta crezca, floree. Una vez que floree, fructifique. Una vez que fructifique, bote semillas. Una vez que la semilla caiga, la semilla debe germinar. Una vez que la semilla germina, debe crecer. Entonces, eso demora mucho tiempo. Entonces el hombre se ha dado cuenta que cortando una rama puede obtener de manera rápida un nuevo individuo. Ahora, esto ocurre también de forma natural. Por ejemplo, hay plantas que en las ramas les salen las raíces. Raíces adventicias se llama. Entonces dijimos que las estacas son esquejes, pero esquejes lignificados, no son ramas lignificados que se van a usar. Bueno, ahora hablemos sobre la reproducción sexual. Hay unión de gametos, es decir, existe la fecundación. Los gametos provienen de meiosis. Se combina características paterno y materno, es decir, ahora va a existir la variabilidad. El padre y la madre van a aportar con genes distintos y los hijos van a ser variables. Hay variabilidad en la descendencia. Pueden participar uno o dos individuos. Vamos a ver cómo es eso. En este caso he puesto el gráfico de los famosos detrobates, que son anfibios anuros, es decir, no tienen cola. Estos detrobates pues habitan casi toda la parte de la selva de los trópicos, y pues se caracterizan porque tienen colores llamativos, pero son bonitos, pero por lo general son tóxicos. Entonces aquí vemos al macho que está encima de la hembra y pues están en plena fecundación, se puede decir. Más adelante vamos a hablar sobre eso. El punto es que se requiere pues de macho y hembra para poder reproducirse. Vamos a ver con un solo individuo. Por ejemplo, se habla de hermafrodita. Bueno, en primer lugar, pues hermafrodita viene de Hermafrodito, que fue un dios griego cuyo cuerpo se unió al de una ninfa acuática y produjo un ser mitad hombre y mitad mujer. Es decir, un solo individuo tiene ambos sexos. Entonces, el hermafrodita se caracteriza porque tiene ambos sexos, pero estos están juntos. Por ejemplo, en el caso de las flores, tenemos aquí el estambre que genera el polen y tenemos el pistilo que dentro tiene pues el ovario femenino. Ahora, a pesar que este órgano tiene parte masculina, el estambre, y parte femenina, el pistilo, no se va a autofecundar, porque los seres vivos no quieren autofecundarse. Entonces, cuando el polen salga y llegue al estigma, tú sabes que en el estigma hay hormonas, y las hormonas van a permitir que el polen que llegue aquí genere el tubo polínico
y logre fecundar al óvulo. Sin embargo, cuando este polen de la propia planta llega al estigma, el estigma va a estar inactivo, por lo tanto no se va a formar el tubo polínico. De esa manera la planta evita autofecundarse, sino que vendrán otros polen de otras plantas y se fecundarán. Otro mecanismo es cuando la planta, por ejemplo, la flor, su pistilo está muy arriba y el polen está muy abajo, de tal manera que cuando salgan no podrán fecundarse. Son estrategias que la planta hace para no poder autofecundarse. También se dan los peces y también pues en la tenia. Por ejemplo, los peces tienen el aparato reproductor masculino y también el aparato femenino, pero no funcionan al mismo tiempo. Es decir, para que no se autofecunde, el pez va a funcionar solamente como hembra y va a buscar a otro pez para fecundarse. Cuando no quiera estar como hembra, estará funcionando como macho y pues buscará a otro pez para fecundarse, de tal manera que el pez es hermafrodita pero no se autofecunda. Obviamente esto ocurre en cierta clase de peces. Sin embargo, en el caso de la tenia y también en algunos caracoles sí ocurre la autofecundación. Se dice pues que debido a que el caracol es muy lento, no encuentra pareja, debido a que la tenia está sola, entonces esto hace a que como son hermafroditas se autofecunden, ¿no? Pero por lo general los seres vivos no quieren autofecundarse, porque eso involucra que no haya variabilidad. Ahora, monoico. Monoico también va a ser cuando tienen ambos órganos, femenino y masculino, pero ya no están juntos, como el caso del hermafrodita, sino ahora están separados espacialmente. Por ejemplo, en el caso de las plantas, las gimnospermas, ¿no? Aquí está el aparato reproductor masculino y aquí está el femenino, y están pues separados espacialmente. Entonces, este individuo presenta ambos órganos, pero están separados especialmente, monoico. Ahora, dioico va a ser cuando los sexos estén separados. Por ejemplo, este individuo solamente será macho y este individuo solamente será hembra. Ya no es como en el caso anterior, que un individuo presenta dos sexos. Ahora, cada individuo presenta un sexo único. También pues unos ejemplos de los leones, lobos marinos, pavo real y también en peces. Entonces, animales dioicos. Si te das cuenta, hay una diferencia entre macho y hembra. Hay una diferencia entre macho y hembra. Entonces se habla de dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la variación en la forma, color o tamaño que tienen las hembras y los machos en una misma especie. Y es evidente, si te fijas, el macho y la hembra tienen diferente forma. Sin embargo, aquí en los ratones nos damos cuenta que no es fácil diferenciar al macho de la hembra. Pero si tú agarras al ratón, vas a ver que la hembra tiene glándulas mamarias. Entonces ya es una distinción. Acá hemos cogido el ejemplo de los escarabajos. El escarabajo macho es más grande, por ejemplo, y tiene las mandíbulas mucho más pronunciadas, mientras que la hembra es más pequeña y su mandíbula es más corta. Ahora, entonces aquí hay un dimorfismo sexual, ¿no? Claramente marcado. Ahora, cuando el macho produzca el gameto, por ejemplo, que sea de esta forma, y la hembra también produzca un gameto que será de esta forma, yo te pregunto, ¿tú puedes diferenciar entre gameto masculino y gameto femenino? Es difícil diferenciarlo. Por lo tanto, se habla de isogámica y anisogámica. Entonces, isogámica será cuando los gametos tienen el mismo tamaño y forma. Por lo tanto, no se puede diferenciar como gameto masculino o femenino, por lo que se utiliza signo positivo y negativo. Eso es característico de los hongos y protistas. Entonces, ¿no? Aquí yo no puedo diferenciar porque son iguales, entonces serán gametos isogámicos.
Entonces le pone signo positivo y signo negativo. Ahora, si los gametos que producen son diferentes, por ejemplo, el macho en este caso ahora está produciendo este gameto y la hembra ahora está produciendo este gameto, entonces sí existe una diferencia de gametos. Por lo tanto, ahí se habla de anisogámica. Entonces, anisogámica es cuando los gametos se diferencian en la forma y tamaño. El masculino, el espermatozoide, es el más pequeño y se mueve. Y también se le llama el microgameto. Mientras que el femenino es más grande y no se mueve. Y también se le llama el macrogameto. Ahora, estos dos de aquí, pues, se van a fecundar en el futuro, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos de isogámica y anisogámica, o también llamado heterogámica. Por ejemplo, en el caso de los hongos, acá tenemos un individuo que tiene su hifa. Vamos a cambiar de color. Aquí está la hifa de este individuo, de este hongo. Y aquí está la otra hifa de este otro hongo. Entonces, si hacemos un zoom, aquí está la hifa del primer hongo y la hifa del segundo hongo. Te pregunto, al momento que se reproduzcan, ¿tú podrás diferenciar los gametos? No, son iguales. En un inicio ocurre la plasmogamia, que es la unión de plasma. Y luego ocurre la cariogamia, que es la unión de núcleos. Finalmente, la célula es 2N, ocurre una meiosis para bajar de 2N a N. Aquí pues se forma el esporangio con esporas, el esporangio se revienta y la espora sale. Y aquí pues se genera otro individuo. Entonces te das cuenta que este tipo de reproducción es sexual porque participan dos individuos, y como yo no puedo diferenciar los gametos, se dice que es isogámica. Uno, la hembra, será positivo y el macho será negativo. Mientras que la anisogámica sí se diferencian los gametos. El óvulo es el macrogameto. Ahora yo te pregunto, ¿por qué es grande el óvulo? ¿Y por qué el espermatozoide es pequeño? Debido a que cuando ocurre la fecundación, el que va a alimentar, el que posee la sustancia de reserva es el gameto femenino, es decir, el óvulo. Este posee la reserva. Una vez que ellos se fusionan, pues ocurre la famosa fecundación, que significa la unión de gameto femenino y masculino para formar el huevo o cigoto. Bueno, ahora hablemos de fecundación. La fecundación entonces hay de dos tipos, la interna y la externa. La interna se da cuando la fecundación ocurre dentro del cuerpo del progenitor y la externa cuando ocurre fuera del cuerpo del progenitor. La interna a su vez puede ser sin cópula o con cópula. Sin cópula será en el caso de arañas, escorpiones y saltamontes. Por ejemplo, aquí puse el caso de escorpiones, ¿no? Entonces, mira, ¿qué significa que sea sin cópula? Entonces, el escorpión macho genera los espermatozoides y los envuelve en una pelotita que se llama espermatóforo. Luego de ello empieza a danzar con la hembra. Y cuando la hembra danza por casualidad, choca con el espermatóforo y se origina la fecundación, que ocurre dentro de la hembra. Pero es sin cópula, porque el hombre, el macho, ha dejado sus espermatozoides fuera del lugar. Otro caso, por ejemplo, en las arañas. Las arañas también. El macho deja los espermatozoides en la telaraña. Y luego esos espermatozoides van a viajar hacia la hembra. Y la fecundación ocurre dentro de la hembra, o sea, es interna, pero es sin cópula, porque el macho no introdujo al aparato reproductor, ¿no?, de la hembra, sino que dejó los espermatozoides fuera de ella. En cambio, cuando es con cópula, por ejemplo, en el caso de vertebrados terrestres, casi todos, el macho deja los espermatozoides en el tracto reproductor de la hembra. Lo deja ahí.
Ahora, si es externa, puede ser sin acoplamiento en el caso de no todos los peces, pero algunos peces, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el macho deja los espermatozoides y la hembra también deja los óvulos. Ahora, esto que parece simple es bien complejo, debido a que el macho debe dejar los espermatozoides junto con la hembra, es decir, debe haber una coordinación espacial en el mismo lugar y a la vez también debe haber una coordinación temporal, al mismo tiempo deben dejarlo. Entonces, externamente a la hembra está ocurriendo la fecundación. Por tal motivo se dice que es externa y sin acoplamiento. ¿Cómo será entonces con acoplamiento? Por ejemplo, será en el caso de los anfibios. La rana macho se posa en la hembra y genera una pose de apareo. Esta rana macho va a presionar el abdomen de la hembra y va a estimular a que esta hembra bote los óvulos. Cuando la hembra bote los óvulos, el macho automáticamente también botará los espermatozoides, de tal manera que la fecundación entre óvulo y espermatozoide ocurre fuera, entonces es externa. Pero aquí ha habido una pose, ha habido un estímulo, entonces es con acoplamiento. En el caso de anfibios, como digo, todo esto cuando es externa es es un poco de poco rendimiento, porque muchos espermatozoides se pierden y también muchos óvulos se pierden. Sin embargo, cuando la fecundación es interna, es más probable que se logre la fecundación. Bueno, aquí puse otro ejemplo en el caso de los saltamontes, ¿no? El saltamonte macho deja la bolsa de espermatozoides, espermatóforo, y la hembra pues choca con este espermatóforo y se fecunda. Aquí está el espermatóforo. Entonces la fecundación es interna, ¿no? Y sin cópula. Bueno, ahora vamos a ver dos peces, ¿no? En el caso de los tiburones son peces, pero la fecundación no es externa, sino es interna. Esos tiburones van a generar dentro de ellos una pseudoplacenta para nutrir pues a sus crías, no se puede decir. Y en el caso pues de los caballitos de mar también ocurre lo mismo. El caballito de mar macho es el que va a recibir los óvulos. Entonces el caballito de mar hembra, que vamos a graficarlo así, introduce los óvulos dentro del saco que posee el macho, el saco abdominal. Entonces los óvulos ingresan y dentro del saco se encuentran los espermatozoides del macho. Entonces la fecundación ocurre internamente. Ahora, luego de varios días, semanas, nacen los caballitos de mar. Entonces aquí se habla, por ejemplo, de los ovovivíparos, ¿no? Forman huevo dentro y luego nacen las crías vivas. Bueno, los tiburones también son ovovivíparos, pero he estado leyendo que hay profesores de biología que colocan en su blog que también hay tiburones vivíparos. En todo caso sería cuestión de investigar más. Bueno, eso es todo por esta vez. Espero haberte ayudado en algunos conceptos. Hasta la próxima.